Majestad, autoridades, señoras y señores, buenos días a todos. Los organizadores del Congreso Hablemos de Drogas, Familia y Jóvenes, Juntos por la Prevención, han conseguido la colaboración de una conferenciante excepcional. La doctora Nora Wolcott, que está aquí a mi izquierda, dirige en NIDA, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, desde 2003. La doctora Wolcott es una autoridad en el ámbito de la investigación a nivel internacional, pero también es muy conocida en nuestro país. Ella mantiene relaciones de colaboración con investigadores y con instituciones españolas, entre ellas la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas suscribió un protocolo de colaboración el pasado octubre del 2008, también para desarrollar actividades científicas de interés mutuo. Nora Wolcott, y ahora con un poco más de detalle, es licenciada en Medicina por la Universidad Nacional de México, hizo su residencia en psiquiatría en la Universidad de Nueva York, donde fue una de las 10 psiquiatras más sobresalientes entre los médicos residentes de Estados Unidos. La mayor parte de su carrera se ha desarrollado en el Departamento de Energía del Laboratorio Nacional, en el que desempeñó varios puestos directivos. Entre ellos, fue directora de Medicina Nuclear, fue también presidenta del Departamento Médico y directora asociada de Ciencias de la Vida. Y además ha sido profesora en el Departamento de Psiquiatría, decana asociada de la Escuela de Medicina de la Universidad del Estado de Nueva York. Tiene múltiples publicaciones de relevancia científica y además durante su carrera profesional ha recibido múltiples premios. Yo creo que merece destacar que ha sido incluida como miembro del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y recientemente ha sido también nombrada por la revista Times como una de las 100 personas que dan forma a nuestro mundo. La doctora Wolcott es pionera en la utilización de las técnicas de neuroimagen para la investigación y para ver los cambios neuroquímicos que se producen en el cerebro de las personas adictas. Los resultados de sus estudios en el ámbito de la neurociencia confirman que el uso continuado de las drogas daña los mecanismos del cerebro humano, que determinan la motivación y el autocontrol. En palabras de la doctora Wolcott, la adicción a las drogas, ella dice textualmente, no es un estilo de vida que se escoja, sino que es una enfermedad y como tal hay que tratarse. Por lo tanto, creo que nadie más cualificado que la doctora Wolcott para dictar la conferencia sobre riesgos para la salud del consumo de drogas. Me acompañan también en esta mesa los doctores Miguel Casas, a mi derecha, y el doctor Rafael Maldonado, que también van a contribuir a enriquecer todavía más la conferencia de la doctora Wolcott. Ellos van a dinamizar el debate que se abrirá a continuación de esta conferencia, de tal manera que puedan aunar reflexiones y centrar también el ámbito de discusión que se abrirá una vez concluida la conferencia. Ambos son conocidos por todos los que trabajamos en el sector de las drogodependencias y yo creo que son unos reconocidos expertos en este ámbito. Dos palabras nada más para presentar a Miguel Casas, que es catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona y jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital de Vall d'Hebron, presidente además del Consejo Asesor del Plan de Salud Mental y Adicciones del Departamento de Salud de la Generalitat, y una persona con amplia experiencia de más de 30 años trabajando en el ámbito de la psiquiatría y en el ámbito de las drogodependencias. Por otro lado, Rafael Maldonado es doctor también en neuropsicofarmacología por la Universidad de Cádiz, es doctor por la Facultad de Farmacia de la Universidad de París y es catedrático también de la Universidad Pompeu Fabra, y sus investigaciones en los últimos años se han centrado fundamentalmente en la participación de los sistemas cannabinoides y los opioides endógenos en los trastornos de adicción de las drogas. Yo creo que sin más preámbulo le paso la palabra a la conferenciante Nora Wolcott. Gracias. Buenas tardes, es un privilegio para mí estar aquí con ustedes y Su Majestad la Reina, quiero felicitar a España como país por haber creado una iniciativa de este tipo de visión, porque finalmente sabemos todos que el uso de las drogas, la adicción, tiene consecuencias catastróficas a varios niveles y sin embargo es algo que se puede prever totalmente. Si no tomáramos drogas, no tendríamos este problema. Y la prevención funciona, pero tiene que ser una prevención hecha con inteligencia.
Estamos en un momento en la historia donde los conocimientos científicos nos han aportado la información para poder crear estrategias de intervención más efectivas que las que nunca hemos tenido. Entonces, lo que se dice efectivamente, como se dijo en alguna de las ponencias anteriores, se necesita la voluntad de las organizaciones para trabajar juntas, y yo creo que este es un perfecto ejemplo de cómo se puede lograr. ¿Qué es lo que sabemos de las drogas? Evidentemente, los procesos tienen efectos negativos a todos niveles. Médicos, claramente, ese es lo que yo me he dedicado como médico, ver las estrategias y los desastres que hacen las drogas, porque las drogas las toman las gentes para activar los sistemas del placer, pero las drogas se distribuyen en todo nuestro cuerpo y crean una gran variedad de enfermedades médicas. Los aspectos económicos son enormes, sociales, y finalmente el proceso de la adicción. ¿Qué es lo que sabemos actualmente? Sabemos que el uso de las drogas es algo que toca a la población más vulnerable, es decir, los jóvenes y los adolescentes, que la experimentación de las drogas, desgraciadamente, empieza muchas veces en la niñez. Básicamente, la mayor parte de la experimentación ocurre durante la adolescencia. También sabemos, y estos son datos para la marihuana, pero datos similares ocurren para otras drogas, que el diagnóstico de la dependencia o de la drogadicción ocurre en la mayor parte durante la adolescencia tardía o la vida adulta temprana, y que si un individuo no se ha vuelto dependiente después de los 30 años, la probabilidad es mucho menor. O sea que vemos este proceso de la vulnerabilidad durante la adolescencia, la juventud temprana. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que sabemos actualmente? ¿Por qué la vulnerabilidad del joven, tanto para la experimentación de las drogas, pero también por qué la vulnerabilidad de si toman drogas tienen mayor probabilidad de volverse adictos? Hay dos factores muy importantes que tienen que ver con esto. Uno que ellos, el cerebro del joven es diferente del cerebro del adulto, y no es que el cerebro del adolescente sea mejor o peor que el del adulto, es simplemente diferente. Y eso tiene que ver con el funcionamiento que tiene que tener el cerebro a esa etapa de nuestra vida. Una de las características del cerebro del joven, del niño y del adolescente es que es sumamente plástico. ¿Qué quiere decir que el cerebro es plástico? Nuestro cerebro cambia físicamente conforme a los estímulos de nuestro medio ambiente, y esto es lo que llamamos neuroplasticidad. Una de las cosas que hacen las drogas es, por sus capacidades farmacológicas, pueden producir estos cambios físicos en el cerebro más rápidamente que lo hacen otro tipo de estímulos. Pero en el adolescente, donde estos cambios neuroplásticos ocurren con mayor facilidad, lo cual tiene una ventaja tremenda desde el punto de vista de aprendizaje, porque le permite al adolescente o al niño aprender de manera mucho más rápida y eficiente, de tal forma que lo que aprende de joven lo va a recordar mucho más, con mucho más probabilidad como adulto, que si uno aprende lo mismo de adulto. Y eso se ve, por ejemplo, clásicamente con los lenguajes. A mí me encantan los lenguajes. Todos los lenguajes que yo aprendí antes de los 17 años los puedo hablar perfectamente. Aquellos que aprendí después de los 17 años están completamente olvidados. Entonces, esa ventaja de aprender y recordar tiene una desventaja, que es con el uso de las drogas, que también activa el mismo de sistemas moleculares que el aprendizaje. La exposición a la droga va a crear los procesos más rápidamente y van a ser mucho más duraderos. Es decir, que si alguien empieza a tomar las drogas en la vida temprana, sus riesgos de volverse adictos son mucho más altos. Y cuanto más joven, más alto el riesgo a la adicción. De allí la importancia crucial de hacer programas de prevención en edades muy tempranas. Ese es un factor. El otro factor que también contribuye muchísimo al alto riesgo de experimentación del uso de las drogas durante la juventud es que nuestro cerebro no está totalmente conectado, no se conecta totalmente hasta que entramos en la década de los 20. ¿Y qué significa esto, que nuestro cerebro no está conectado? Es decir, que una función está dada, se ejecuta en el cerebro de manera independiente. Conforme entramos a la vida adulta, eso se pierde y muchas áreas del cerebro contribuyen para la misma función, y esto aumenta la eficiencia. Desde el punto de vista de las conexiones, hay dos áreas que son particularmente importantes con respecto a las reacciones emocionales del adolescente y al uso de las drogas.
Estas son las conexiones entre estas áreas moradas, que son la corteza frontal, el aspecto cognitivo de nuestro cerebro, y las áreas verdes, el aspecto límbico, donde activan las drogas generando la sensación de placer. El aspecto cognitivo está conectado con el aspecto límbico en ambas direcciones. La dirección límbica, pasando mensajes a nuestro aspecto cognitivo, le puede dar un componente emocional, le da un componente emocional a nuestra vida diaria. Pero por el otro lado, la conexión cognitiva al nivel límbico nos permite ejercer control sobre nuestros deseos y emociones. Al no estar completamente formadas estas conexiones, que lo pueden ver aquí, esta es la corteza frontal en ratas de diferentes edades, esta es la vida adolescente, esta es la vida adulta, se puede ver cómo las conexiones son casi no existentes en la vida adolescente y se vuelven muy densas en la vida adulta. Esto pone a lo de adolescente a una desventaja al tener que ejercer control sobre emociones muy intensas, en las cuales normalmente la corteza frontal, el juicio, el decir esto no hay que hacerlo porque tiene condiciones muy negativas, esta conexión que va a atenuar la actividad del sistema límbico, no lo puede hacer tan adecuadamente en el adolescente. Y esto puede explicar efectivamente por qué en una situación social donde hay gran influencia de los amigos de participar, el joven, aun cuando sabe que no debe tomar drogas, las va a tomar, no tanto, ni siquiera porque quiere sentirse bien por la droga, sino por pertenecer al grupo, por ser parte de ellas. La presión social se vuelve muy importante. Entonces, el conocimiento de estos fenómenos que son únicos en la vida del niño, en la vida del adolescente, desde el punto de vista de las interacciones sociales, son cruciales para invocarlas en el tipo de prevención. Por de allí que el Congreso, en el cual involucra directamente a los jóvenes, es una visión muy adelantada de la manera de ejecutar planes que son mucho más probable tener un efecto positivo que si los efectos vienen desde la parte de vista del cerebro del adulto, como si fuera exactamente el mismo que un adolescente. Sabemos también claramente que la adicción es una enfermedad del cerebro. Antiguamente, básicamente por muchos años, aún en el sistema médico esto existe, de que la persona adicta está tomando las drogas porque toma la decisión y simplemente le falta el deseo de dejar de tomarlos. O sea, se critica a la persona adicta y dice, bueno, ¿cómo es posible que simplemente diga no? Pues si yo puedo decir que no, ¿por qué no puede decir que la persona que no? Bueno, a través de los estudios científicos empezamos a entender por qué es difícil a una persona que está adicta a la droga decir no, aun cuando esto, por ejemplo, en Estados Unidos puede llevar al encarcelamiento o puede llevar a la pérdida de la custodia de los niños. Esto lo voy a ilustrar en esta diapositiva donde tenemos imágenes de una enfermedad, el infarto al miocardio, donde nadie cuestiona que es una enfermedad. Esta es una imagen de un corazón sano. El corazón es básicamente un músculo que se contrae, al contraerse impulsa la sangre y eso permite que se irriguen todos los tejidos. Este es un paciente donde desgraciadamente ha sufrido un infarto del miocardio y con este tipo de imágenes que está marcado aquí en esta flecha, vemos la disminución del consumo de la glucosa que implica que ha disminuido porque esta área está dañada, entonces el corazón no se puede contraer. Al no poderse contraer el corazón, la sangre no circula y es donde vienen los síntomas que ocurren clásicamente en un paciente que ha sufrido un infarto del miocardio. Podemos usar exactamente la misma tecnología para investigar en el cerebro humano. Este es un cerebro humano viendo el consumo de la glucosa marcada en un sujeto que no está adicto a las drogas y en un sujeto adicto a las drogas. Y así como podemos aquí localizar exactamente dónde viene la disminución del consumo de la glucosa porque el tejido no está funcionando, de esa misma manera podemos localizar las áreas del cerebro de la persona adicta que no están funcionando apropiadamente. Y en este caso, este área corresponde a un área exactamente sobre los ojos que se llama corteza orbitofrontal, que nos permite no solamente ejercer el juicio, sino que está directamente involucrada en nuestra habilidad de controlar esos deseos y emociones. Cuando se daña esta área de la corteza orbitofrontal, el individuo es incapaz de cambiar la conducta y la conducta aparece perseverativa, donde no es influenciada por el medio ambiente, lo cual caracteriza básicamente el consumo
compulsivo de las drogas. Vemos que obviamente el funcionamiento del cerebro es mucho más complejo que el funcionamiento del corazón, que solo se contrae. Entender que si nosotros queremos controlar las acciones, pero las áreas del cerebro que nos permiten ese control no están funcionando adecuadamente, nos da una percepción de cómo es la adicción, una enfermedad, donde básicamente el desajuste es en sistemas del cerebro, procesos que son indispensables para las conductas sociales de un individuo y por lo cual también nos explica tienen efectos tan adversos. A través de las imágenes no solamente podemos ver las áreas del cerebro, sino podemos identificar las proteínas que son afectadas por el uso de las drogas. Y aquí tenemos un ejemplo, la proteína de los receptores dopaminérgicos, dopamina D2, que aquí vemos la distribución en el cerebro humano, muy localizada en las partes centrales. Esta es una proteína que está disminuida a través de una gran variedad de adicciones, la cocaína, la metanfetamina, el alcohol, la heroína. Esta proteína, los receptores dopaminérgicos, es crucial dado que es indispensable en la transmisión de señales placenteras. Nuestro cerebro generó estos receptores no para tomar drogas, sino para motivar nuestras conductas diarias, que la motivación viene muchas veces en base a los reforzadores, en base en parte al placer. Importantísimo para poder, por ejemplo, sobrevivir. Si no tuviéramos placer al comer, no tendríamos esta motivación para buscar las conductas que nos van a asegurar que comamos, y estos receptores son indispensables. Y lo único que hacen las drogas es básicamente utilizar el mismo sistema, pero lo hacen mucho más efectivamente, produciendo estos cambios de disminución de los receptores. A través de estos estudios, por ejemplo, actualmente no tenemos. Una de las cosas que sería extraordinario es poder desarrollar un medicamento que nos permitiera aumentar estos receptores, que entonces aumentaría la sensibilidad a los reforzadores naturales, de tal manera que esto ayudaría a la persona a dejar de tomar las drogas. No tenemos actualmente ningún fármaco que nos permita hacer eso, pero en los animales podemos hacer esto. Animales en modelos de administración de drogas, por ejemplo, donde los animales se administran cocaína o alcohol, podemos, a través de terapias genéticas, inyectar el gene. Para esto usamos un adenovirus. El adenovirus actúa como una jeringa que se administra directamente en los centros del placer. Al administrar el gene que codifica el receptor dopaminérgico, los receptores se van para arriba, aquí lo vemos. El día 4, después de la inyección, conforme pasan los días, los receptores disminuyen, pero se puede volver a inyectar y los receptores se van para abajo. Cuando hacemos esto en los animales, es decir, en los animales donde podemos curar esta disminución de los receptores, aumentarlos, lo que sucede es que drásticamente disminuye el consumo de las drogas. Este es el cambio, la disminución de la ingesta del alcohol. Conforme se aumentan los receptores, baja el consumo del alcohol. Conforme los receptores van a niveles bajos, vuelve a disminuir. Se pierde esta protección y vuelve el consumo alto del alcohol, se vuelve a aumentar los receptores, se vuelven a inyectar y de nuevo vuelven a consumir el alcohol, claramente indicando algo que nos parece difícil de entender, que la modificación, en este caso de una sola proteína, puede dramáticamente disminuir el consumo de las drogas en los animales, lo cual de nuevo indica que esto no es simplemente algo que el individuo decide o no decide tomar las drogas compulsivamente, sino que refleja cambios bioquímicos que han ocurrido en su cerebro, sea por el consumo crónico de las drogas o sea por vulnerabilidad genética o sea por vulnerabilidad social, que es el otro aspecto. Sabemos que la adicción, las drogas son indispensables, el uso repetido de las drogas produce cambios en el cerebro que llevan a la adicción. Pero también sabemos que hay individuos que pueden consumir las drogas crónicamente y nunca se vuelven adictos. Esto nos ha llevado a entender que claramente hay diferencias de vulnerabilidad que están dadas por nuestros genes. Actualmente, en base a los estudios que se han hecho, se estima que al menos aproximadamente el 50% de la vulnerabilidad a la adicción está determinada genéticamente. Comenté anteriormente que factores biológicos como la etapa del desarrollo a la cual el individuo empieza a tomar las drogas
también contribuyen a que esa persona tenga menor o mayor vulnerabilidad a la adicción. Cuanto más joven es un individuo al tomar las drogas, más alta es la vulnerabilidad. Y finalmente, el medio ambiente es un factor crucial en el proceso de la adicción, y el medio ambiente puede tener un factor prevención o puede tener un factor de facilitación del uso de las drogas. Y esto se ha sabido ahora, o sea, por estudios epidemiológicos que se han hecho en los últimos 20, 30 años. De los factores ambientales que se sabe que tienen una influencia negativa en el uso de las drogas es, número uno, la disponibilidad de las drogas. Cuanto más accesible es la droga, más alta es la probabilidad de que un joven la consuma. De allí que actualmente el mayor número de problemáticas desde el punto de vista de mortalidad y morbilidad se debe a las drogas lícitas, el alcohol y la nicotina. Y esto no es que quiera decir que el alcohol y la nicotina son drogas más peligrosas o más adictivas. Al revés, la nicotina y el alcohol son drogas menos adictivas que drogas como la cocaína y la heroína. Lo que hace los números tan problemáticos es que estas drogas son legales. La disponibilidad es uno de los factores, pero también sabemos que otros factores, como es el soporte familiar inadecuado o la pobreza, aumentan la probabilidad de la adicción y el uso de drogas. ¿Por qué la pobreza? No es que la pobreza en sí misma, desde el punto de vista cuántos pesos una persona o pesetas hace diariamente, lo que la determina, sino lo que la determina es que los individuos que están en el estado de pobreza tienen una mayor probabilidad de ser sometidos a estreses sociales. Y es el estrés social que es influye altamente en nuestras conductas y en nuestros estados emocionales, los que entonces llevan a la vulnerabilidad a las drogas. Les los voy a ejemplificar para mí con un estudio clásico extraordinario que documenta cómo podemos a través de la ciencia empezar a entender por qué los factores sociales que tienen que ver, entre otras cosas, con la pobreza, pueden aumentar la vulnerabilidad biológica de un individuo para tomar las drogas. Este es un estudio que se hizo por el investigador Michael Nader y su equipo en Wake Forest University. Es un estudio que no está hecho en humanos, es un estudio hecho en primates, en changos, en monos, en el cual se evalúan los mismos receptores, la proteína que les hablaba, que está disminuida en una gran variedad de drogadicciones, que cuando se aumenta disminuye el consumo de las drogas. O sea, es una proteína cuando se disminuye te hace más vulnerable y cuando se aumenta te protege contra el consumo compulsivo de drogas. Lo que hicieron estos investigadores fue medir la concentración de estos receptores de esta proteína en estos monos que son monos adultos, pero en toda su vida habían vivido en aislamiento, es decir, un mono por jaula, lo cual para un primate es altamente estresante. Este es un mono y aquí ven los receptores en la parte central del cerebro, este es otro mono. Una vez que habían hecho estas mediciones, tomaron a los animales y los pusieron en una situación de grupo. Y los animales primates son muy jerárquicos, hay aquellos que se vuelven dominantes, aquí marcado en verde, y hay aquellos que se vuelven subordinados. Y cuando se formó la situación jerárquica en estos animales, los investigadores volvieron a medir los receptores dopaminérgicos. Y lo que encontraron fue realmente sorprendente. Vieron que aquellos animales que de aislamiento se van a un sistema social donde se vuelven dominantes, aumentan la concentración de los receptores, mientras que aquellos animales que se van de un nivel aislado a uno social donde son subordinados no aumentan los receptores y alguno de ellos demuestra disminución. Como se sabe en los estudios animales que aquellos con niveles altos en los humanos o en los animales tienen mucho menor probabilidad de tomar drogas, los pusieron en una situación de laboratorio y midieron la propensidad de estos animales con receptores altos a administrarse diferentes dosis de cocaína o estos animales con receptores bajos a administrárselas. Y lo que encontraron fueron que aquellos animales con receptores dopaminérgicos altos básicamente no se administraron cocaína, mientras que aquellos subordinados se la administraban fácilmente. Lo cual es interesante por dos factores. El número uno muestra cómo un factor social de estrés
puede producir cambios biológicos en nuestro cerebro que van a hacer a ese individuo biológicamente más vulnerable al uso de las drogas. Y muestran también cómo en esto no solamente cambian los factores bioquímicos por un factor social, pero estos cambios bioquímicos están asociados con un cambio conductual de vulnerabilidad para la administración de las drogas. Ahora, cuando tomamos datos de este tipo y decimos, bueno, ¿cómo esto me ayuda si quiero hacer un cambio de intervención de salud pública, de prevención, cómo lo uso? Bueno, yo la manera como lo vería es, estos son estudios en changos. La estructura social de un chango es muy sencilla. Hay un dominante y hay un subordinado. Pero como seres humanos, nosotros vivimos en sociedades donde pertenecemos a más de un grupo. En unos grupos podemos ser el subordinado, pero en otros grupos podemos ser el dominante. Y esto nos permite la oportunidad de dar intervención. O sea, puedo yo tener a alguien que trabaja y es el subordinado en el trabajo, pero en su comunidad, en su iglesia, en su familia es el dominante. Entonces, al tener, por ejemplo, un adolescente que nace en un sistema de gran estrés social, un sistema de pobreza donde no se le dan alternativas, la intervención social que se debe hacer es aquella que le va a permitir alternativas de conducta y de crecimiento al adolescente que lo van a proteger de una caída de los receptores dopaminérgicos. Entonces, cuando hablamos de intervenciones, tenemos que hablar de intervenciones no solo de educación en los efectos adversos de la droga, pero intervenciones que le dan a los adolescentes oportunidades de crecimiento. Y esas oportunidades de crecimiento son a nivel familiar, a nivel escolar y a nivel social. Y es ahí donde se puede prevenir las drogas, aun cuando alguien tenga la vulnerabilidad genética. El otro aspecto que hay que considerar que sigue, o sea, si bien hacemos intervenciones de prevención, también al mismo tiempo, en paralelo, hay que hacer intervenciones de tratamiento. La adicción se puede tratar contrariamente a lo que mucha gente cree. Mucha gente cree que las adicciones no se pueden tratar porque instituyes un tratamiento y la probabilidad de que el paciente relapse es alta, y eso es cierto, pero se pueden tratar. De hecho, aquí tienen datos de imágenes de un sujeto control normal. Ese es un sujeto adicto a la metanfetamina que tuvo un éxito en su tratamiento y a los 14 meses de detoxificación, de no haber tomado drogas, le volvimos a hacer el estudio y vemos que fue efectivo el tratamiento no solo en la disminución del uso de las drogas, dejó de tomar drogas, sino en la recuperación del cerebro humano. Es decir, el cerebro humano se puede recuperar mucho más de lo que pensábamos en el pasado, aun cuando sea un cerebro adulto. Que también es un mensaje muy importante, porque mucho de lo que sucede, que pasa en el drogadicto es que dice, ya destrocé mi cerebro, de nada va a servir que yo deje de tomar las drogas. Esto no es cierto. El cerebro humano se puede recuperar mucho más de lo que pensábamos. Hay muchas maneras en las cuales a través del conocimiento podemos intervenir en el tratamiento. Cuando hablamos del cerebro humano, hay muchos sistemas que determinan si voy a hacer una conducta o no. Existe el conocimiento de que algo es placentero, que me va a querer motivar a hacer lo que quiero. Por el otro lado, tengo el conocimiento de que eso es placentero, pero tengo la corteza frontal que me permite hacer un juicio y decir, no lo quiero hacer. A través de la corteza frontal puedo disminuir y motivar mi conducta para parar. En la adicción hemos encontrado, les estaba hablando, que el sistema de control está muy dañado. También el sistema de asociación de valor está muy alterado con respecto a las drogas. Las drogas tienen un valor preeminente sobre otro tipo de reforzador. Entonces, al mismo tiempo, hay sistemas de memoria que aumentan el valor reforzador de la droga. Como intervención podemos entrar a estos diferentes niveles. Podemos reforzar los sistemas de control, podemos intervenir para disminuir el valor de la memoria asociada con las drogas, podemos entrar en los sistemas de motivación de tal manera que ayudemos a la persona a determinar las drogas. O sea, los tratamientos funcionan, los tratamientos deben ser encaminados a los diferentes sistemas que son alterados en la drogadicción.
Actualmente estamos haciendo muchas investigaciones para darle diferentes opciones a aquel individuo que busca el tratamiento. Al mismo tiempo, hemos estado haciendo estudios comparando cómo se diferencia la drogadicción y por qué a nivel político ha sido tan difícil aceptar el concepto de la drogadicción como una enfermedad mental que es tratada como otro tipo de enfermedades médicas. Como les dije, el argumento que se hace básicamente es diferente en España que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos la mayor parte de los seguros médicos no cubren el costo del tratamiento de la adicción, porque dicen el tratamiento de la adicción no funciona dado que tú recaes cuando dejas el tratamiento, cuando sales de tu tratamiento de detoxificación. Sin embargo, ese es un argumento que no se usa para las recaídas de otro tipo de enfermedades crónicas. La recaída en la drogodependencia efectivamente es alta, 40 al 60% de los casos recae. Pero en la diabetes de tipo 1 es del 30 al 50%, en la hipertensión es del 50 al 70% de los pacientes con hipertensión tratados que dejan el tratamiento porque relapsan, caen. Lo mismo con el asma, 50 al 70% de los casos en el asma relapsan y nadie cuestiona que el tratamiento funciona. ¿Cuál es la lógica? La lógica es la siguiente. Y esto es importante hacerlo para cambiar el sistema de salud pública que cuestiona la utilización del tratamiento de la adicción como una enfermedad crónica. Tienes un paciente que tiene hipertensión, le das un medicamento, el medicamento baja la presión y esta caída de la presión se usa como argumento que el medicamento funciona. El paciente está estabilizado, deja de tomar el medicamento, la presión arterial se vuelve para arriba y el que la presión se vuelve para arriba cuando el individuo deja el medicamento, se usa como argumento de que el tratamiento funciona. Veamos cómo se ha usado esta misma situación en juzgar los tratamientos de la adicción. El paciente adicto recibe tratamiento. Al recibir el tratamiento deja de tomar la droga, está en tratamiento, se detoxifica, se da de alta, no hay seguimiento, el tratamiento se interrumpe, el paciente recae. Y de que el paciente recae se usa como argumento de que el tratamiento no funcionó. Entonces, tenemos que cambiar nuestra lógica y usar exactamente el mismo tipo de lógica y decir, bueno, si el paciente recae cuando se discontinúa el tratamiento, ergo, la solución es mantener el tratamiento tal cual se hace con otro tipo de enfermedades crónicas. El otro problema que nosotros enfrentamos en Estados Unidos es que de los 22.3 millones de individuos actualmente en Estados Unidos que se reconoce requieren tratamiento médico para la adicción, desgraciadamente solamente el 17% recibe tratamiento. ¿Cuál es la razón de esto? Son muchos factores. Uno de ellos, que es un factor universal en el problema de la drogadicción, es la dificultad de reconocer que hay un problema. La mayor parte de las gentes adictas a las drogas no reconocen que tienen un problema médico y por lo mismo no reconocen que requieren ayuda. Parte de esa negación tiene que ver también con el miedo y la estigmatización a la adicción como tal. Entonces los pacientes dicen, yo no quiero que se me estigmatice, nadie quiere ser estigmatizada. Ese es un punto. El otro punto que se ha identificado como problemática es que no existe una infraestructura adecuada para tratar a la drogadicción en Estados Unidos. La intervención médica está básicamente no existente, mínimamente. La mayor parte de los tratamientos se hacen a sistema comunitario y a cierto nivel estamos tratando de promover la intervención, el uso de tratamientos en las cárceles, dado que el 70% de las gentes en Estados Unidos que están en una prisión o una cárcel tienen problemas de drogas y considerando que en Estados Unidos hay 7.2 millones de individuos anualmente en el sistema criminal o penal, esto ofrece una oportunidad única de tratamiento a las adicciones. Y ahí de nuevo, lo mismo, aquí la ciencia habla, o sea, yo creo que los datos por sí mismos son los que deben estar moviendo las decisiones de cuáles son las intervenciones más efectivas. Estos son los resultados que se tienen cuando se hace una intervención terapéutica en la prisión
No hay terapia aquí hay terapia con seguimiento cuando el prisionero deja la cárcel, libre de droga a los 3 años. A los 3 años, el 35% de los individuos están libres de drogas, mientras que aquellos que no recibieron tratamiento, 5%. O sea, aquí tenemos una diferencia de 7 veces más alto en la probabilidad de que dejen las drogas. Y desde el punto de vista de encarcelamiento, aquellos que no reciben tratamiento, el 70% han recaído en la cárcel, solamente el 29% no tiene arresto, el 70% vuelven a ser en prisión, mientras que en cambio aquellos que recibieron el tratamiento, solamente el 30% han vuelto a la cárcel. Aquí cuando uno tiene datos de este tipo que son tan contundentes, es difícil encontrar en medicina una intervención que te aumenta los antibióticos claramente, pero por ahí es básicamente 7 veces la diferencia desde el punto de vista del problema, que es la droga, y al mismo tiempo disminuyendo el encarcelamiento. De ahí la importancia de no solo la prevención, pero también las intervenciones de tratamiento. Esto lo pongo porque como una de las cosas más difíciles que ha sido desde el punto de vista en mi trabajo de la dirección de las ciencias es podemos encontrar tratamientos o iniciativas de prevención que funcionan, pero lo que es muy difícil es que estas sean aceptadas y utilizadas a nivel nacional. Y de ahí que yo digo, o sea, mostrar datos no es suficiente, se requiere la colaboración de las agencias para poder transmitir esta información en programas tanto de prevención como de tratamiento contra las drogas. Finalmente, la drogadicción es todavía una enfermedad altamente estigmatizada. El estigma no ayuda a los pacientes que no acuden a servicios médicos. El estigma tampoco ayuda a la familia que se siente aislada. A nivel social, el estigma no disminuye la utilización de las drogas. Yo creo que es la ciencia, el conocimiento, la que finalmente nos va a permitir borrar el estigma y al borrarlo nos permitirá hacer mucho mejores intervenciones, no solo en este caso de tratamiento, pero mucho mejores intervenciones de prevención. Muchas gracias por su atención. ¿Les parece? Vamos a continuar. Ahora se va a abrir el debate, vamos a disponer de unos minutos y tal como les he dicho en la presentación, el doctor Maldonado van a iniciar también unas reflexiones y unas preguntas para incentivar también el debate a raíz de la conferencia que nos ha presentado la doctora Wolcott. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si escucháis. Sí. Muchas gracias, Nora, por la excelente presentación, que yo creo que ha quedado tremendamente clara para todos, y obviamente esto abre toda una serie de reflexiones. Yo me gustaría puntualizar una reflexión y es el hecho de que has expresado que la adicción es una enfermedad crónica recidivante, como lo puede ser la hipertensión, el asma o la diabetes, y que es necesario un tratamiento continuo y unas medidas higiénicas adecuadas para conseguir el manejo de esta enfermedad crónica. Se me plantean un par de cuestiones abiertas. La primera es el tema que está en la mente de todos, la reversibilidad de estos cambios. Han mostrado cómo estos cambios pueden ser reversibles a nivel del sistema límbico. A todos nos preocupa, claro, el córtex frontal. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de córtex frontal? ¿Hasta qué punto estos cambios pueden o no ser reversibles a nivel cortical? Y también se plantea el problema de cuál es el enfoque real del tratamiento. Veamos los tratamientos que tenemos ahora. Ahora los tratamientos que tenemos para la mayor parte de las adicciones son tratamientos sustitutivos, obviamente eficaces, como puede ser la metadona o como puede ser la vareniclina en el caso de la nicotina. Otros tratamientos que no conocemos muy bien el mecanismo de acción, como puede ser el disulfiram en el caso de la cocaína, pero también en la mente de todos está cuándo podremos realmente tener un tratamiento que pueda ser eficaz frente a estos cambios objetivables que ocurren en la adicción, cambios como los que ocurren a nivel del córtex frontal, en los cuales hay unos
unas alteraciones muy importantes en la conducta y que hoy en día, frente a estas alteraciones promovidas por unos cambios ya identificados, no hay una terapia, digamos, que vaya frente a la modificación específica de estos cambios. ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto a las posibilidades de realmente tener en un futuro unas terapias eficaces frente a estos cambios reales que hoy en día poco a poco vamos conociendo? Bueno, aquí tenemos malas noticias desde el punto de vista de los tratamientos y no es por el avance de la ciencia. De hecho, yo creo que desde el punto de vista de las enfermedades psiquiátricas, donde más se conoce es en el ámbito de las drogas y de los trabajos, tú has hecho trabajos excelentes sobre esto, en los estudios de animales de laboratorio. Hay muchísimos compuestos que muestran mucha positividad, o sea, probabilidad de que sean benéficos en el tratamiento de las adicciones. El problema ha sido que en las adicciones la involucración de la industria farmacéutica ha sido mínima. Y realmente si uno evalúa los medicamentos que existen para una gran variedad de enfermedades, sea cáncer, sea infecciones con antibióticos, sea antiasmáticos, antihipertensivos, esos medicamentos se han desarrollado por la industria farmacéutica. Es muy costoso llevar un medicamento a la clínica. Se estipula que entre medio a $1 billón. El presupuesto de mi instituto, que es responsable del 85% de las investigaciones en todo el mundo sobre las drogas, es de $1 billón. O sea, y soy responsable de todos los aspectos, prevención, intervención, SIDA. Entonces, la capacidad que yo tengo de poner recursos para llevarlo a la clínica está muy limitado. La industria farmacéutica no se ha interesado en involucrar en el tratamiento de las drogas por esto que decíamos de la estigmatización. Al no contribuir esto, ha disminuido la rapidez con la que podemos llevar tratamientos. Sin embargo, al mismo tiempo, estamos haciendo los estudios y te puedo decir, por ejemplo, nuevas perspectivas que estamos evaluando actualmente con el nuevo presidente Obama, donde ha puesto muchos recursos para fomentar la economía. $10 billones se fueron a los institutos de salud, de los cuales cierto porcentaje nos tocó a nosotros, y los estamos invirtiendo en nuevas terapias para las drogas. Y una de ellas va a ser las vacunas. O sea, si nosotros podemos desarrollar una vacuna que al tú vacunar a alguien destruye la droga, esto va a prevenir tanto la recaída en la persona que va a un tratamiento y potencialmente, si podemos llevar esto a los adolescentes, prevenir el uso de ciertas drogas. Por ejemplo, es una estrategia totalmente distinta, pero vamos a requerir los recursos. Ahorita estamos mostrando que se puede hacer. Lo que necesitamos son los recursos para llevarlo a la clínica. También estamos trabajando con medicamentos, tú lo sabes, antiepilépticos. Algunos de ellos interfieren con los mecanismos de acondicionamiento que te hacen querer tomar la droga cuando te encuentras en un medio ambiente que te la recuerda. Y estos procesos no son ni siquiera conscientes, son inconscientes. Entonces, los antiepilépticos es un área de investigación. También estamos trabajando mucho con una área que es fascinante, que es cómo podemos utilizar las técnicas de imagenología para enseñar a nuestro cerebro a controlar nuestro sistema límbico. Y esto es extraordinario porque actualmente con la imagenología podemos, por ejemplo, tú puedes estar pensando algo y mientras piensas podemos ver lo que nunca nadie en el pasado había podido ver, que es puedes ver tu propio cerebro activándose y deactivándose. Es como si yo como bebé quiero aprender a tocar esto, porque puedo verlo, inmediatamente aprendo rápidamente. Pero como no podemos ver necesariamente procesos de emoción, ahora que los podemos ver, podemos aprenderlo mucho más rápidamente. Entonces, es este tipo de tecnología totalmente innovativa que nos está abriendo una serie de oportunidades, no solo desde el punto de vista de medicamentos, también de intervenciones conductuales. Muy bien, muchas gracias. Miguel. Muchas gracias, doctora Nora Volkow, por tu magnífica conferencia en que nos has resaltado los grandes avances científicos en el campo de las drogodependencias. Decías que las toxicomanías y las drogodependencias tienen muchos estigmas, muchísimos. El primero,
que por suerte hemos combatido, y como lo demuestra tu conferencia, es de que son un vicio. Las drogodependencias no son un vicio. Las drogodependencias son una verdadera enfermedad y como tal tienen que ser tratadas. La segunda es que no tienen tratamiento. Sí tienen tratamientos y efectivos. La tercera es que todo el mundo recae. Se recae como se recae en la hipertensión. Qué magnífica ejemplos has puesto. Y segundo, que la ciencia tiene poco que hacer en las drogodependencias. Seguramente hay pocas ramas de la medicina que tengan un futuro tan esplendoroso y presenten tantos avances científicos, como lo demuestra el NIDA precisamente, como en el campo de las drogodependencias. Por tanto, el primer mensaje que nos has dado es no solamente de gran esperanza, sino de gran realidad. Se pueden hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que has dicho algo muy fundamental, hacerlas bien y saber dónde hay que poner el énfasis. Y el énfasis está en la interacción cerebro, familia, sociedad. Pero sin olvidarnos de que familia y sociedad, sin un cerebro sensible, sin un cerebro que esté preparado para recibir las informaciones de cúrate, trátate, no vamos a ir adelante. Y el cerebro es vulnerable, como tú has demostrado. Yo quisiera plantearte un tema que a los que hacemos la clínica diaria, a los que somos psiquiatras y trabajamos cada día con los drogodependientes, nos preocupa mucho. Y es que están aumentando muchísimo los pacientes psiquiátricos crónicos que consumen drogas y al mismo tiempo los pacientes que consumiendo drogas presentan una patología psiquiátrica realmente muchas veces irreversible. Y el tercer aspecto, y es de que nos damos cuenta también de que hay muchas enfermedades psiquiátricas, como el trastorno por déficit de atención en la infancia, que pasa después a la edad adulta, como los trastornos de personalidad, que facilitan el consumo de drogas, hasta el punto de que muchas veces nos damos cuenta que hacer un abordaje solamente de drogodependencias sin revisar antes la patología psiquiátrica es un trabajo estéril. Quisiera preguntarte, ¿por qué crees que esa interacción psiquiatría y drogodependencias cada vez es más evidente? Bueno, porque hay muchos, efectivamente, el caso de yo lo que veo, la comorbilidad de la drogodependencia con las otras enfermedades mentales, porque la adicción es una enfermedad mental. Es más lo común que la excepción, es más la regla que la excepción. Hay muchos factores que tienen que ver con ello. Evidentemente, en muchas situaciones, la persona que tiene una depresión o que tiene un problema de atención, del déficit de la atención, toma la droga y se siente temporalmente mejor. Entonces aprende, no solamente deja de tomar la droga porque quiere tener un buen tiempo, sino toma la droga para sentirse mejor. Y hay un grupo de individuos, de hecho adolescentes o jóvenes, que toma la droga como automedicación. Y es una de las cosas que yo siempre he tenido como mensaje a los psiquiatras, porque en el mundo psiquiátrico en Estados Unidos, no sé qué tanto es aquí en España, no se le da el énfasis a las drogas que se le debería dar. Y yo digo, si tienes un adolescente o un muchacho o un niño tomando drogas, ese es importantísimo como un síntoma centinela de una enfermedad mental que todavía no se ha manifestado totalmente. Entonces digo, si no quieres abordar el problema de las drogas, no lo ignores simplemente por esto. Puede ser el primer síntoma que te permite hacer una intervención, que si no intervienes puede llevar a la drogodependencia y a una exacerbación del cuadro clínico psiquiátrico. Entonces, definitivamente lo tienes muy claro ahí. El otro elemento que estamos también identificando a través de todos estos estudios genéticos es que hay genes que te confieren vulnerabilidad, tanto son los mismos, hay cierta confluencia de genes que te confieren vulnerabilidad a la adicción y a ciertas enfermedades mentales. Y el tercer factor es el ambiental. Los factores de estrés social te aumentan la vulnerabilidad no solo al abuso de las drogas, pero también a las enfermedades mentales. Entonces, todos estos factores tienen la confluencia. Ahora, me dices, ¿por qué está aumentando el número de pacientes psiquiátricos que ahora consumen drogas? Eso mucho tiene que ver con el acceso a las drogas. Cuanto más accesible es la droga, más alta es la probabilidad de que acaben consumiéndolas. Muchas gracias. Yo invito a todos ustedes a que participen también con sus preguntas a la mesa, principalmente a la señora Nora Wolcott. ¿Hay alguna pregunta que se quiera formular en este momento? Bien, pues mientras se lo piensa, yo haría también otra pregunta a la doctora Nora Wolcott. Le preguntaría un poco sobre el tema, se ha descrito que el patrón de consumo que tenemos en nuestro país es un patrón de consumo muy asociado al policonsumo. Es muy raro la adicción a una sola sustancia. Lo más habitual es que se presenten consumos
de cannabis asociados con alcohol o de cocaína asociados con heroína. Lo más común es el policonsumo. Entonces, es una dimensión interesante también de conocer pues, cuáles son los efectos de la combinación y el abuso de estas sustancias y cómo puede influir también en este polimorfismo genético en los efectos que los mismos producen. Yo sé que desde el NAIDA estas son iniciativas que se han emprendido y sería interesante conocer pues, cómo estas implicaciones en el policonsumo están afectando. Y de hecho el policonsumo no es algo que es único en España, sino también en Estados Unidos es mucho más frecuente encontrar individuos que consumen diferentes tipos de drogas. De hecho, por ejemplo, en el caso del alcoholismo hubo un estudio que llamó muchísimo la atención porque documentaba que el alcohólico, la razón de muerte del alcohólico tiene más que ver con las enfermedades asociadas al cigarrillo, al tabaquismo, que al alcohol mismo. Entonces eso claramente conlleva la comorbilidad del alcoholismo con el cigarrillo, o sea, tienes el uso de dos sustancias. Lo mismo sucede con otras drogas. Es muy, muy raro encontrar, por ejemplo, a una persona que está adicta a la cocaína que no abuse alcohol, o que está adicta a la heroína que no abuse nicotina. Entonces, estas son comunes porque los investigadores han tratado de identificar, por ejemplo, el doctor Kessler, que es uno de los investigadores haciendo estudios epidemiológicos genéticos, si son genes distintos para el diferente tipo de droga. Y ha encontrado que hay genes que son comunes a través de varias drogas, pero también hay genes que son únicos en clústeres de drogas. Por ejemplo, el alcohol y la nicotina y la heroína, aparentemente los tres tienen genes comunes, más que lo que es la cocaína, la metanfetamina, los estimulantes. Entonces hay factores que te aumentan el riesgo a cualquier sustancia y después hay factores que te aumentan el riesgo específico a una sustancia. Y después abordando lo que nos decía Miguel, la pregunta de que si tú tienes una enfermedad mental, esa enfermedad mental te da cierta proclividad a cierto medicamento. Si yo tengo un déficit de atención, por ejemplo, voy a tener más vulnerabilidad al estimulante porque me va a hacer funcionar mejor que al alcohol. Entonces, todos estos factores determinan finalmente cuál es la droga que vas a elegir como la que prefieres. Hay una pregunta que ha formulado una persona que trabaja en el Centro Terapéutico de Menores y dice que le gustaría saber su opinión respecto a lo siguiente. Ha referido que las enfermedades como el asma, la hipertensión, son enfermedades que se pueden considerar como psicosomáticas y por ello juega un papel importante el sistema nervioso vegetativo. Y por lo tanto viene a formular la siguiente pregunta. Dice qué papel le podríamos o en qué lugar podríamos darle al sistema vegetativo dentro de los tratamientos a las drogodependencias. Esa es una pregunta muy interesante y el concepto de la importancia de las respuestas autonómicas, periféricas de nuestro cuerpo es algo que se ha evaluado muy poco en el tratamiento de las adicciones y sin embargo, como opina la persona, es muy probable que tengan un efecto tanto en la recaída. Por ejemplo, sabemos muy bien que la respuesta periférica de nuestro cuerpo, de una persona que está adicta al encontrarse en un medio ambiente donde ha tomado la droga, la frecuencia cardíaca se va para arriba, la temperatura de la piel se va para arriba, empieza a sudar y esa respuesta periférica participa en la hipermotivación de tomar a la droga. Entonces, si podemos controlar estas respuestas periféricas, es la opinión de algunos que se puede disminuir la probabilidad de la que la persona recae. Pero, sin embargo, desgraciadamente tenemos muy poca información sobre el asunto. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Bueno, yo, si se me da la oportunidad, y supongo que Rafael también, pues estaríamos horas haciendo preguntas a la doctora Nora Volkov. Yo, siguiendo un poco con lo que tú ya nos has presentado y los factores de vulnerabilidad, lo que propicia que determinadas personas consuman drogas y echando agua a mi molino, que es el de la psiquiatría, quisiera preguntarte si se está investigando sobre estos factores de vulnerabilidad, especialmente psiquiátricos. Es muy fácil a una persona decirle, deja las drogas, deja la cocaína, pero sí, oye, ten fuerza de voluntad, te ponemos los mejores tratamientos, te ponemos la mejor residencia, te regalamos lo que quieras, deja la cocaína, y el paciente no puede, deja el cannabis y el paciente no puede. Y pocas veces, por desgracia, se mira si detrás hay una enfermedad psiquiátrica. Enfermedad psiquiátrica que la gente entiende solamente como está loco,
tiene alucinaciones y delirios. Y estas a veces sí que propician el consumo de drogas, pero la mayoría de las enfermedades psiquiátricas no producen alucinaciones ni delirios. La gente no tiene la sensación de que está enfermo psiquiátricamente, pero tiene toda una serie de trastornos que quizás vienen ya desde la infancia, como puede ser el que está en estos momentos de moda, pero tan real, que el trastorno por déficit de atención, los trastornos de personalidad límite, los trastornos de personalidad antisocial, que facilitan claramente el consumo. Y que si no los tratas, por mucho que les pongas magníficos médicos, magníficos recursos, va a recaer sistemáticamente. Curiosamente, la gente que trabaja en drogodependencias en España ha sido durante años poco sensible a la psiquiatría, pero por suerte ya estamos en esos momentos. En Estados Unidos yo creo que ha pasado también. Había dos grandes grupos, los que trataban drogodependencias y no miraban la psiquiatría, y los que miraban psiquiatría que no miraban las drogodependencias. Y así nos hemos encontrado con muchos pacientes psiquiátricos que consumían drogas, no mejoraban su patología psiquiátrica porque consumían drogas. Es decir, el NIDA hace esfuerzos para unir realmente la clínica de lo que es psiquiatría general con las drogodependencias, sabiendo que la patología psiquiátrica, y repito, no la más evidente, sino la patología psiquiátrica tórpida, la que va por debajo, es la gran facilitadora de los consumos de drogas? Sí, desgraciadamente yo creo que ustedes están mucho más avanzados que nosotros en Estados Unidos. En Estados Unidos el tratamiento psiquiátrico no aborda al problema de la drogadependencia, y yo como residente, cuando hice mi residencia en psiquiatría, me acuerdo que me frustraba enormemente porque me llegaba el paciente alcohólico con una depresión severa y yo le decía a mi asistente médico, ¿qué le doy? Y me decía, Nora, te tienes que esperar a que pasen los síntomas del withdrawal, después lo empiezas con el antidepresivo. Le daba el antidepresivo y el paciente salía del hospital y nadie lo refería al tratamiento del alcoholismo. Yo te garantizo, el paciente cae el alcohol, deja de tomar el medicamento y recae. Entonces tienes esta cosa cíclica. Lo que hemos tratado de hacer, y yo trabajando con la Asociación Americana de Psiquiatría, es decir, vean la pérdida de oportunidad que tenemos, simplemente desde el punto de vista educación de los residentes de psiquiatría. A mí no se me dio un solo curso sobre la drogadependencia cuando era residente de psiquiatría. Ya he cambiado eso en la Universidad de Nueva York, pero todavía hay muchas especialidades donde no se dan. Como estudiante de medicina, jamás se me mencionó el problema de las drogas. Y sin embargo, un número muy alto de las gentes que terminan en hospitales o viendo a un médico tienen problemas de drogas. Los médicos no saben cómo preguntar sobre las drogas. Entonces estás perdiendo no solo en la psiquiatría, sino a nivel médico general. Lo que estamos haciendo es trabajando con las organizaciones, tratando de cambiar esta cultura, pero ¿cómo cambias la cultura? Al mismo tiempo generando datos objetivos que muestran cómo tienes beneficio al abordar el tratamiento al mismo tiempo de ambos desórdenes. Estamos generando los estudios clínicos para documentar exactamente lo que tú dices, el beneficio, porque lo tengo que mostrar con números, decir, miren, esta es la oportunidad. Bien. Ahora nos han llegado una serie de preguntas que voy a pasar a referir. Nos está preguntando una persona que también trabaja en los servicios municipales que ha aumentado mucho el número de mujeres de mediana edad consumidoras abusivas de tranquilizantes y antidepresivos. Con recetas inicialmente, para tratar muchas veces por parte de su médico un cuadro depresivo. La pregunta que efectúa es ¿qué tipo de intervención recomendaría en este caso? Bueno, lo que primero hay que evaluar es si la persona que está tomando el antidepresivo efectivamente tiene un cuadro depresivo clínico, es decir, necesita el tratamiento o no. Si necesita el tratamiento, entonces ese tratamiento va a ser benéfico. El problema resulta cuando alguien empieza a usar medicamentos no por razones médicas. Es raro verlo en los antidepresivos porque los antidepresivos no tienen los factores de sensación placentera que otro tipo de medicamento tiene, como los tranquilizantes. Los tranquilizantes sí tienen ese efecto. De allí que sean uno de los medicamentos más abusados. Hay que hacer una intervención terapéutica como si fuera cualquier otro tipo de dependencia a drogas. El que es un medicamento no lo hace menos peligroso ni lo hace menos adictivo. Requieren una intervención médica para el tratamiento de la dependencia. Otra pregunta que nos ha llegado es ¿qué papel se otorgaría a la psicoterapia dentro del tratamiento de la adicción? Bueno, la psicoterapia es uno de los tratamientos que existen para las drogodependencias. No funciona para todos los pacientes, para algunos pacientes es benéfico, para otros no.
finalmente mi perspectiva sobre el tratamiento de la dependencia a las drogas o la adicción es la misma que yo tomaría al tratamiento del cáncer. O sea, hay que ser muy agresivo en el tratamiento. Y en el tratamiento del cáncer no decimos, voy a darle este medicamento, pero no le voy a dar este. Usamos todos los medicamentos e intervenciones psicoterapéuticas que podemos hacer para ayudar al paciente. La misma estrategia se debe hacer con el tratamiento del paciente adicto a las drogas. La drogadependencia es una enfermedad seria, severa, que si no te trata tiene consecuencias tan catastróficas como es el cáncer, desgraciadamente. Bueno, y la última pregunta que nos formulan es que viene a referirse al consumo por parte de los jóvenes de benzodiazepinas mezcladas con alcohol y el deterioro y la violencia que las mismas generan. Y la pregunta que se efectúa es ¿por qué no se habla de estas drogas en los estudios que se hacen de abuso y adicciones? Bueno, nosotros en Estados Unidos actualmente estamos muy conscientes que el problema número 2 de drogas ilícitas desde el punto de vista de números es los medicamentos psicoterapéuticos. Hemos visto un aumento significativo en el consumo de estos medicamentos, no solo los tranquilizantes como las benzodiazepinas, pero muy importantemente los analgésicos como el Oxycontin, el Vicodin, el hidrocodone. Todos estos medicamentos que se usan para el dolor severo han estado aumentando el abuso a niveles muy altos y finalmente el uso de estimulantes. Se están viendo a todas edades y los estamos viendo no solamente, como tú me preguntabas, Miguel, la gente se automedica o la gente toma drogas porque quiere pasársela bien, pero estamos viendo ahora una nueva utilización de estas drogas que es para aumentar el performance. ¿Cómo se dice eso en español? La capacidad de... La capacidad, el performance. O sea, los muchachos que están tomando estimulantes para preparar un examen. El rendimiento. Entonces, y se hizo una encuesta en Inglaterra que se publicó en la revista Nature para ver qué porcentaje de los individuos de todas edades habían consumido estos estimulantes para aumentar el rendimiento. Y lo que llamó la atención es cerca del 20% a todas las edades. Entonces, es un problema, yo creo que más grande de lo que se está reconociendo desde el punto de vista de los números. Entonces, nosotros sí hablamos de estos medicamentos. Son medicamentos que pueden producir dependencias muy severas, que desgraciadamente la percepción es, en base a las encuestas que hemos hecho, que son medicamentos más seguros que las drogas, y la realidad es que no. Cuando se usan fuera del contexto médico son tan peligrosos y pueden ser tan adictivos como las drogas que llamamos ilícitas. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes y especialmente a Nora Volkov, a Rafael Maldonado y a Miguel Casas.